Ahora vamos a escuchar a un hombre que participó directamente en la elaboración del Pacto de Toledo original, en 1995, y que además participó de forma activa en el pacto hasta la reforma de 2013. Así que con él vamos a afrontar o vamos a pensar en cuáles son esos desafíos. Es el demográfico, es el envejecimiento de la población, es la productividad. Y lo vamos a hacer con ese enfoque de actuario y economista que tiene Miguel Ángel García, que es investigador de FEDEA, profesor de Economía Aplicada y exdirector general de Ordenación de la Seguridad Social. Le bienvenimos con un aplauso. Muchas gracias al Instituto Santa Lucía y a FEDEA por la invitación para poder participar en este acto de sobre 30 años del Pacto de Toledo. Voy a intentar sintetizar un documento que está a su disposición y que se llama El Pacto de Toledo, lo que fue y lo que es, que anticipa un poco cuál es mi opinión sobre el Pacto de Toledo. Bueno, en primer lugar tengo que decir que me ha parecido magnífica la intervención de Octavio y que la comparto en su mayoría. Lo comparto en su mayoría porque considero que anticipo una conclusión, que el Pacto de Toledo ha cumplido un papel muy importante para la sociedad española durante muchos años, y donde difiero es que pienso que las últimas decisiones que se han tomado desde el año 2020, pues creo que ahí es donde ha olvidado lo que era la filosofía inicial del Pacto de Toledo en un aspecto muy importante, que es que no solamente tiene que cuidar por un sistema de pensiones que sea de cobertura amplia y con prestaciones suficientes, sino que también tiene que cuidar del bien común de toda la sociedad española. Es decir, no solo de los que perciben las pensiones, sino del resto de la sociedad española, que dentro de la decisión que se adoptó en 1995 de apostar por un sistema de reparto contributivo, son los que tienen que realizar la mayor parte de las aportaciones para sustentar ese sistema de pensiones. Por lo tanto, no parece que funcione. Ah, sí, perdón. Bueno, me voy a saltar todo el principio. Lo único que tengo que decir es que el Pacto de Toledo, antes de firmarlo, fue precedido de una serie de diálogo y negociaciones en la que participamos un número de personas reducida. Yo estaba entre ellas. Por ese tiempo formaba parte del Gabinete Económico Confederal de Comisiones Obreras, con José María Fidalgo, que era secretario institucional, y todos los martes y los jueves quedábamos con el secretario de Estado, Adolfo Jiménez, para hablar de la situación que tenía la seguridad social en ese momento. ¿Qué es lo que sucedía en la seguridad social en ese momento? Bueno, que después de haber hecho un importante esfuerzo desde 1977 a 1995 por construir un sistema de prestaciones sociales parecido a lo que se llama Estado del Bienestar dentro de la Unión Europea, pues presentaba unas cuentas un tanto desordenadas. Estas cuentas desordenadas significaba que había habido un incremento importante del gasto público en prestaciones y los ingresos públicos no eran suficientes respecto a ese incremento, lo que nos llevaba a un déficit de las cuentas públicas en torno a un 6% del PIB. Y ese 6% del PIB, el foco, junto con una cuestión que ha dicho Octavio, que era un poco una ofensiva por intentar cambiar el sistema de reparto por un sistema de capitalización, pues se puso en la seguridad social, porque había aumentado significativamente las transferencias que había recibido en los últimos tiempos. Pero nosotros lo primero que hicimos dentro de todo este proceso de debate fue hacer una serie de cálculos en donde separamos el componente contributivo del componente universal. Y lo que vimos es que si el componente universal y el no contributivo se pagaba con impuestos, pues entonces el componente contributivo tenía un superávit. Tenía un superávit de 0,6 puntos del PIB. Es decir, que este sistema de reparto contributivo no solamente no estaba en déficit de 1995, sino que tenía un pequeño superávit.
Les voy a contar una anécdota. En la casa de José María Fidalgo, un mes de agosto, una tarde del mes de agosto, mientras que estábamos negociando todo esto y cuando habíamos hecho todos estos cálculos, se nos ocurrió crear el fondo de reserva. ¿Por qué? Porque para que no bajaran las cotizaciones sociales más, porque se había bajado un punto recientemente con la crisis de 1993. Y entonces el fondo de reserva, este que se habla ahora tanto, que es la salvación del sistema más o menos, pues en realidad fue una ocurrencia de Fidalgo y mía para intentar salir del paso a corto plazo. Después fue bien a la economía española por una burbuja inmobiliaria y financiera que desgraciadamente hemos pagado durante muchos años. Llegó a ser muy grande, ha sido pequeño y ahora pues se ha vuelto a reactivar. Bueno, el caso es que este es el origen del Pacto de Toledo y cuando vimos que tenía este superávit, este pequeño superávit, entonces se trasladaron y se redactaron las 15 recomendaciones. Pero de las 15 recomendaciones yo me quedo con la primera, que es separación y clarificación de las fuentes de financiación. Sin esa primera recomendación no hubiera habido Pacto de Toledo ni hubiera habido futuro del sistema, porque a partir de ahí se construyó todo el sistema de seguridad social en España. Y pongo mucho hincapié en esta separación y clarificación de la fuente de financiación porque después la interpretación que se está haciendo de esta primera recomendación, que sigue vigente en el año 2020, pues es un poco peculiar. También traslado una cuestión importante, y es que el Pacto de Toledo tiene un doble marco, el diálogo social y el Parlamento. ¿Y por qué el diálogo social tiene tanto protagonismo dentro del Pacto Social? Porque se apuesta por un sistema de pensiones contributivo y de reparto, en donde las aportaciones de las cotizaciones sociales son salario diferido, es decir, forma parte del salario del trabajador y la cuota del empleador es coste laboral para las empresas. Ese es el motivo por el que el diálogo social tiene tanto protagonismo dentro del Pacto de Toledo y va a la par que el parlamentario. Y lo digo porque ahora las aportaciones mediante transferencias han llegado a ser el 27% del total del gasto. Es decir, que este salario diferido está perdiendo mucho protagonismo dentro del sistema de pensiones, lo que es algo que cuestionaría un poco la decisión inicial que se tomó respecto a este doble marco de actuación sobre el Pacto de Toledo. ¿Qué es lo que se hizo desde el año 1995? Yo formé parte desde el año 95 hasta el año 2013 de todas las negociaciones, formaba parte de la representación de comisiones obreras y posteriormente en algunos casos del Gobierno. Es decir, que he tenido muchas horas de negociación con Octavio Granado, que era secretario de Estado, he tenido muchas horas de negociación con Juan Carlos Aparicio, cuando fue secretario de Estado de Seguridad Social. Para ser secretario de Estado de Seguridad Social en España tienes que ser de Burgos, es evidente, porque entonces yo soy de Ávila, pues nunca llegué a alcanzar este nivel, pero bueno, sí he conocido el Pacto de Toledo del Desarrollo desde otros puntos. ¿En qué me quedo en esto de todos los acuerdos que hubo del 96, 2003, 2007 y 2011? En que el objetivo fundamental, aunque estábamos a 30 años de la llegada de la jubilación del baby boom a la edad de jubilación, era consolidar el sistema de pensiones con amplia cobertura, pero también protegiéndole del envejecimiento de la población. Y todas las decisiones, o las principales decisiones, fueron en la línea de endurecer los parámetros para moderar el crecimiento del gasto en pensiones. Después tenía otras cosas y siempre se ponían muchas cosas porque, claro, había que intentar convencer a todo el mundo. Pero los que estuvimos allí sabíamos que lo importante era que se pasó los años de cálculo de la pensión desde 8 a 25 años, el 100% de la base reguladora de 35 a 37 años, la edad de jubilación de 65 a 67 años con carácter ordinario y además incluso se diseñó un factor de sostenibilidad aunque estaba pendiente de aplicar. Es decir, que el objetivo de todos estos acuerdos fue, ya previendo lo que iba a suceder con la generación del baby boom, que ahora sí que está en la puerta de la jubilación, era moderar el crecimiento del gasto. Y estas decisiones evidentemente no fueron sencillas, es decir, no te llamaban bonito por la calle. Yo no os quiero decir las cosas que me llamaban cuando iba a explicar el Pacto de Toledo por ahí. ¿Pero por qué lo aceptó la sociedad española? Porque hubo un comportamiento responsable, mutualizado por parte de todos
los partidos políticos y de los agentes que formaban parte de este Pacto de Toledo, renunciando a rentabilizar o partidista o dentro de sus pretensiones máximas para poder asumir que el Pacto de Toledo era esto y que el sistema de pensiones no se podía comer todos los ingresos que tenía o que estaba generando la sociedad española. Es decir, que todas las reformas que hicimos desde el año 95 hasta el año 2011 permitieron un incremento del gasto público, del gasto en pensiones sobre el PIB, permitieron también un incremento de la cuantía media de las pensiones, pero aún así moderamos ese crecimiento del gasto. Un minuto solamente para que miren esta diapositiva, y es una de las cosas que ha entorpecido mucho la toma de decisiones dentro del sistema de protección social ha sido la burbuja inmobiliaria y financiera, que lo que hizo es aparentar que la economía española iba muy bien cuando en realidad no iba bien. Y de hecho no solamente no iba bien, sino que después hemos pagado 15 años para recuperar, para pagar toda la deuda privada que acumulamos en ese tiempo. Y lo digo porque, haciendo un contrafactual con el crecimiento del PIB español al 2%, que era lo que se decía por ese tiempo que tenía que crecer, con el gasto en pensiones, el sistema hubiera entrado en déficit en el año 2000, no en el año 2011. Es decir, que la toma de decisiones que se tenían que haber tomado desde el año 2000 hasta el año 2011 tenía que haber sido un poco más severa y nos hubiéramos ahorrado algunas cosas que voy a comunicar a partir de este momento. Se ha hecho un esfuerzo de moderación del gasto en pensiones, pero eso no significa que el gasto en pensiones no tenga una posición privilegiada dentro del gasto público en España y dentro de la sociedad española. Traigo algunas cosas simplemente. Se podían poner otras, muchas más. Por ejemplo, el gasto público desde 1995 hasta 2093 ha crecido 1,3 puntos del PIB. El gasto en pensiones 3,4. Es decir, que el gasto en pensiones ha ido sustituyendo otros gastos dentro del gasto público. El gasto por habitante, si se fijan, de estas políticas que son importantes, el único que ha crecido desde 1980 de manera permanente, esto está en euros reales, ha sido el gasto en pensiones. Mientras que el resto, vivienda, infraestructuras, educación, desde el año 2007 está plano. Es decir, que ha habido una preferencia dentro de los policy makers de proteger el gasto en pensiones, mientras que el resto del gasto no se está cuidando de la misma forma. Y otra que es muy importante es cuál es la relación entre la cuantía media de pensión de la jubilación del régimen general con los salarios en España. Y como ahí se ve, ya está por encima del salario más frecuente, está igual que el salario mediano y es el 80% del salario medio. Y a todos nos gustaría que los salarios fueran mejores, pero las pensiones de hoy se pagan con los salarios que tenemos, no con los que nos gustaría que tuviéramos. Y por eso tenemos que hacer lo posible porque mejore la actividad económica, porque mejoren los salarios, pero lo que tenemos ahora es esto. Y por lo tanto, con esto es con lo que tenemos que tirar del carro. La situación del sistema de pensiones, del sistema público de pensiones español, pues es que cada vez necesita más transferencias del Estado. Ahora mismo son casi 55.000 millones de euros, que son 3,5 puntos del PIB, es decir, que el sistema ya no es tan contributivo. Es legítima, es una opción totalmente legítima, pero eso lo que significa es que estos 55.000 millones que dedicamos al pago del componente contributivo de las pensiones no nos podemos gastar en otra cosa. Es decir, que yo enseño a los alumnos en primero de prácticamente de economía una cosa que se llama el coste de oportunidad. Si te lo gastas en una cosa, no te lo gastas en otra y por lo tanto estás optando por proteger a unos y proteger menos a otros. ¿Qué es lo que ha sucedido a partir del año 2020, que es el último acuerdo del Pacto de Toledo? Bueno, pues que en mi opinión ha habido un cambio drástico de dirección respecto a lo que se había realizado desde el año 95 hasta el año 2020, que era proteger este sistema de pensiones contributivo y de reparto con amplia cobertura, combinarlo con una moderación en el crecimiento del gasto. Y lo que se ha hecho en el año 2020, con el acuerdo de todos, es decir, ha habido consenso, el consenso se mantiene. Pero lo que se ha hecho ha sido apostar por mantener el statu quo de la población pensionista. ¿Y cuál es este statu quo? Bueno, pues el statu quo es que la tasa de reposición
de la pensión en España, que es la relación entre la cuantía inicial y el último salario, es la más elevada de lejos de la Unión Europea, un 77,2% frente a un 44,5%. Es decir, es un 67% superior. Que esa tasa de reposición es tan alta porque por cada euro aportado mediante cotizaciones, después de actualizarlo con el PIB nominal, que es lo lógico, esto no es un sistema de capitalización, es de reparto, pero hay unas reglas, que además la fijó Paul Samuelson en 1959, el año que nací yo. Es decir, esto ya tiene una antigüedad y tiene una base. Bueno, pues por cada euro aportado, después de actualizarlo con el PIB nominal, se concede un 60% más en el cálculo de la pensión inicial. Y no solamente nos quedamos con esto, sino que además se garantiza ese poder adquisitivo sine die, con independencia de lo que pase en el mundo. Y como pasó en el año 2023, que hubo una crisis de inflación por una causa que no estaba provocada por España, el IPC creció el 8,4%, a los pensionistas se les subió el 8,4% y a los asalariados el 3,2%. Es decir, que fue el único colectivo protegido y eso, claro, costó un dinerillo, costó 15.000 millones de euros. 15.000 millones de euros es todo lo que se gasta en política de familia y de protección a los hijos en España al año. Eso es lo que aumentó el gasto en pensiones con el 8,4%. Es el doble de lo que se gasta en política de vivienda anualmente. Es decir, que está claro que sí que hay una preferencia por parte de, vamos a llamarle la política, dentro de la protección de las diferentes necesidades de la sociedad. Y se asume este statu quo, se cambia radicalmente la dirección anterior, que era moderar el crecimiento, se habían hecho reformas paramétricas para endurecer, que en realidad endurecer los parámetros lo que significa es que la cuantía inicial sea menor que las expectativas anteriores, no es una reducción en términos reales, pero sí es una reducción de las expectativas, y se cambia esto cuando lo lógico hubiera sido pues, ampliar de 25 a 35 años el periodo de cálculo, de 37 a 40 para conseguir el 100% de la base reguladora, incorporar el factor de sostenibilidad que está en el pacto del año 2011, teniendo en cuenta la esperanza de vida. Bueno, pues a todo eso se renunció y se dijo statu quo perfecto y además le mantenemos el IPC y buscamos los ingresos que sean necesarios para poder pagar esto. ¿Cuánto significa pagar esto? Pues lo que significa es que en el año 95 veíamos la llegada de la generación del baby boom a la jubilación como una cosa lejanísima, 30 años. Ya me gustaría a mí tener 30 años menos, ¿no?, para ponerlo. Pero desgraciadamente tengo 66 y yo ya formo parte de la generación del baby boom. Y ya está aquí a la puerta. Y ante esa llegada de la generación del baby boom a la puerta, lo que significa es que mantener el statu quo, todas las previsiones, excepto la del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, dice que el gasto en pensiones va a subir entre 3,5 y 5 puntos del PIB de aquí al año 2050. Y digo que, menos la del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que dice un 14,5, que ha quedado totalmente descalificada por el Aging Report del año 2024, que está elaborado por el Ministerio de Economía, con metodología de la Unión Europea. Es decir, que este mantenimiento de status quo tiene coste, y significa el presentar unas preferencias, las preferencias de preservar una calidad de vida para los pensionistas a cambio de que las siguientes generaciones van a reducir su poder, su renta disponible, porque van a tener que pagar como mínimo 3,5 puntos del PIB más en cotizaciones sociales, en impuestos o en deuda pública si se puede pagar. La IREF la sitúa en el 3,5 puntos. Los últimos trabajos que hemos hecho en FEDEA lo elevamos a 5 puntos con un modelo de generaciones solapadas, muy sofisticado. Vamos a poner 3,5. Es un dinero, ¿eh? Cada punto del PIB son 16.500 millones de euros actuales. Es decir, que ha habido una apuesta, y ha habido una apuesta por alguien. ¿Por qué se ha cambiado esa apuesta? Porque los que tuvimos que dar la cara durante muchos años por endurecer los parámetros y por moderar el crecimiento del gasto, la dimos, y la dimos entre todos. Y sin embargo ahora ha cambiado, se mantiene el consenso, pero para que todos digan que esto es factible. Entonces, se ha apostado por la suficiencia de las prestaciones, ¿a cambio de qué?
a cambio de garantizar si se garantiza la sostenibilidad financiera, quebrando la equidad entre generaciones. Digo si se garantiza, porque en el caso de que haya una crisis fiscal, el gasto en pensiones es el 30% del gasto público. Y ahora mismo el PIB está creciendo al 3%, pero los economistas sabemos que hay ciclos económicos. Y cuando el ciclo económico vaya a la baja, vamos a ver cuál es el déficit del total de las administraciones públicas. Porque la transferencia que hace el Estado ahora mismo a las pensiones públicas es superior al déficit que tiene el total de las cuentas públicas. Cuentas públicas tiene un 3% y la transferencia son 3,5 puntos y hay que inyectar otros 3,5 como mínimo. Es decir, esto es una apuesta. Y es una apuesta que han hecho todos los partidos y todas las organizaciones que han firmado el Pacto de Toledo. Pero es una apuesta que, en mi opinión, rompe el espíritu del pacto. Es decir, no se trata solamente de que haya consenso, sino que la filosofía original del Pacto de Toledo es que tenía que haber consenso por el bienestar de toda la sociedad, no de una parte de la sociedad. Y ahora, sin embargo, se ha apostado por una parte de la sociedad, diciendo al resto de la sociedad y a las siguientes generaciones que tienen que cargar con ese coste, con ese mayor coste que va a significar una menor renta disponible para ellos. Por lo tanto, y finalizo, desde mi punto de vista, esta reforma, la última reforma del año 2020, es muy regresiva. Y por lo tanto, la opción progresista es advertir a la sociedad española de todo lo regresiva que es, de todos los costes que tienen, porque además se está trasladando una información parcial y sesgada. El fondo de reserva no es la garantía del sistema de pensiones, es una pequeñísima parte del pago anual. La sociedad española necesita buena información, transparente, completa, para que tome las decisiones que quiera. Y si toma esta, magnífico, pero que sepa que tiene ventajas e inconvenientes. Y cuando vengan los inconvenientes, los tendrá que asumir. Y esa es la filosofía del Pacto de Toledo, la filosofía que el Pacto de Toledo me gustaría que recuperara para el futuro y que siga cumpliendo con este objetivo de obtener un consenso, pero de obtener un consenso que tenga beneficios para toda la sociedad y no solamente una parte. Muchas gracias. Si me dejas, Miguel Ángel, bueno, he tomado notas como una loca. Hay que ver, nos has dejado, yo creo que reflexiones muy contundentes, advertencias preocupantes dentro de la tranquilidad con la que tenemos que afrontar este desafío tan grande, ¿no? Pero, por ejemplo, en la quiebra de la equidad entre generaciones, ¿no? O sea, lo que nos estás contando es que en ese trinomio necesario para que el sistema de pensiones público funcione, la sostenibilidad, la suficiencia y la equidad, para garantizar los dos primeros se está rompiendo, se ha roto ya el tercero, ¿no? Luego hay un titular también muy incómodo que nos dejas, incómodo para cualquier político que tenga que ponerse a hacer campaña y que tenga que ponerse a contar cómo va a mejorar el problema de la vivienda, cómo va a mejorar la caída de la natalidad, y es esos 15.000 millones de euros que costó la subida del IPC del 8% en 2023, que es lo mismo que se gasta en política de familia y el doble en política de vivienda. O sea, estos son, desde luego, frases que conviene tener apuntadas, tener claras, para entender mejor cuando vayamos a escuchar a nuestros representantes. Pero como ya me he apuntado todo esto y ya me he quedado con las inquietudes, incluso como ciudadana, ¿no? Vamos a ver cómo llego yo a la jubilación y a la pensión, quiero preguntarte por un aspecto positivo de estos 30 años. Quiero que me digas cuál es el aspecto, el logro de estos 30 años del Pacto de Toledo que crees que es más reseñable. Lo más reseñable es el haber encontrado un consenso para consolidar un sistema de pensiones de reparto de amplia cobertura y durante muchos años cuidando que ese sistema de reparto no absorba una cantidad de renta demasiado grande. Ese es lo positivo del Pacto de Toledo, y lo negativo es que se ha olvidado este objetivo. Y entonces ahora la decisión que se ha tomado, desde mi punto de vista, ya no protege el bien común, protege otras cosas. Y lo entiendo. Ningún partido político ahora mismo, cuando tienes una... Acércate al micro, por favor, sí, que si no...
Ningún partido político que esté en la oposición va a decir que puede hacer una reforma del sistema de pensiones que puede perjudicar a los pensionistas. Son 10 millones de votos y en los próximos años van a entrar 6 millones más de pensionistas. Pero esto no significa que... Por eso es tan importante que el Pacto de Toledo recupere su filosofía inicial, porque hay que juntarse, y eso solamente se puede hacer porque se junte el PSOE con el Partido Popular, para dar estas noticias menos amables. Y entonces gobernar para toda la sociedad. Entonces, ¿tú ves el consenso un poco amenazado? Bueno, le veo alejado, para poner. Con sinceridad, ahora mismo mi principal preocupación es que esta tarde tengo que dar una clase y dar que sea de la mayor calidad posible para los alumnos. Entre otras cosas porque probablemente me parece que mi actuación en otros ámbitos no tiene demasiado sentido o no va a ser demasiado útil con las características de la situación política actual. Que está complicada. Bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ha sido un placer escucharte. Un aplauso para él, por favor.